Capítulo 17. La diferencia entre tema, historia y mensaje. Existe una confusión muy común entre quienes comienzan a contar historias audiovisuales. Creen que tema, historia y mensaje son la misma cosa, pero no lo son. Y cuando un director aprende a distinguirlos, muchas decisiones empiezan a ordenarse con una claridad sorprendente, porque de pronto entiende qué está mostrando, qué está ocurriendo realmente y qué significado profundo puede quedar en el espectador. Veamos cada nivel por separado. El tema. El tema responde una pregunta muy simple. ¿De qué estamos hablando? Es el territorio donde ocurre la narración, nada más. Si hablamos de un huerto, el tema puede ser cultivos de invierno, compostaje, suelo vivo, gallinas, semillas, sistemas de producción. El tema es importante, pero todavía no existe historia. Un libro puede tratar sobre el océano, una película puede tratar sobre la guerra, un documental puede tratar sobre agricultura. Eso no significa que ya tengan una historia, solamente sabemos dónde ocurre. La historia. La historia responde una pregunta distinta. ¿Qué está ocurriendo? Aquí aparece el movimiento, la transformación, la incertidumbre, la búsqueda. Por ejemplo, no es lo mismo decir, este video trata sobre cultivos de invierno, que decir, estamos intentando descubrir si es posible seguir produciendo alimentos durante los meses más fríos del año. Ahora existe una pregunta, existe una búsqueda, existe algo que todavía no sabemos. Y por eso aparece la historia. Una forma simple de reconocerla es esta. Las historias siempre contienen verbos, intentar, descubrir, construir, transformar, proteger, aprender. Mientras haya movimiento, hay narrativa. El mensaje. Ahora llegamos al nivel más profundo. El mensaje responde. ¿Qué idea permanece cuando la historia termina? Y aquí ocurre algo interesante. Muchas veces los elementos concretos desaparecen, pero el significado permanece. Pensemos nuevamente en el ejemplo anterior. Tema, cultivos de invierno. Historia. Intentamos producir alimentos durante los meses más fríos. Mensaje posible. La vida encuentra formas de continuar incluso en condiciones difíciles. Observe lo que ocurrió. Ya no estamos hablando de lechugas, ni de microtúneles, ni de técnicas agrícolas. Estamos hablando de una idea humana. Y las ideas humanas suelen permanecer más tiempo en la memoria que los datos. Un ejemplo práctico. Imaginemos un episodio sobre compost. Tema, compostaje. Historia, transformamos residuos orgánicos en fertilidad para el huerto. Mensaje, aquello que parece un problema puede convertirse en un recurso. Ahora el episodio trasciende su aspecto técnico, empieza a hablar de transformación. Y la transformación es una experiencia universal. Por eso alguien que nunca hará compost igualmente puede sentirse conectado con la historia. El error más frecuente. Cuando un creador descubre el concepto de mensaje suele entusiasmarse demasiado. Y aparece un riesgo. Comienza a explicar la moraleja, a decirle al espectador qué debe aprender, a subrayar constantemente la enseñanza, y en ese momento la narración pierde fuerza. Porque las mejores historias rara vez obligan, invitan, muestran, sugieren, permiten descubrir. El espectador disfruta mucho más una conclusión que encuentra por sí mismo que una conclusión que le entregan terminada. El mensaje no se impone. Un mensaje poderoso normalmente emerge de la experiencia. No necesita anunciarse. Supongamos que alguien quiere transmitir la importancia de la paciencia. Podría decirlo directamente, o podría mostrar una semilla germinando lentamente, una temporada completa de observación, varios intentos antes de obtener resultados. En el segundo caso, la paciencia se siente, y cuando una idea se siente, suele ser mucho más poderosa que cuando simplemente se escucha. Una regla muy útil. Muchos narradores experimentados trabajan con una regla sencilla. La historia va adelante, el mensaje camina detrás. La historia es el motor, el mensaje es la consecuencia. Cuando se invierte el orden, la narración suele volverse artificial. Cuando la historia lidera, el mensaje aparece naturalmente, y el resultado se siente auténtico. Una herramienta para analizar cualquier obra. Puede aplicar este ejercicio a casi cualquier película, documental o episodio. Pregúntese, ¿cuál es el tema? Luego, ¿cuál es la historia? Y finalmente, ¿cuál es el mensaje? Por ejemplo, tema, una expedición a una montaña. Historia, un grupo intenta alcanzar la cumbre. Mensaje, algunas metas importantes requieren perseverancia y cooperación. De pronto, la estructura completa se vuelve visible. La madurez narrativa. Al comienzo, la mayoría de los creadores se concentra exclusivamente en el tema. Piensan en cultivos, herramientas,
técnicas, procesos. Más adelante empiezan a comprender la historia, aprenden a construir escenas, preguntas, transformaciones. Pero existe un tercer nivel, la capacidad de percibir las ideas humanas que viven debajo de los acontecimientos, no para convertirlas en discursos, sino para reconocerlas. Porque toda historia habla de algo más que de sí misma. Un viaje habla de cambio, una construcción habla de transformación, un invierno habla de resistencia, una cosecha habla de recompensa. Y cuanto más sensible se vuelve un director a esas capas invisibles, más profundidad adquieren sus relatos. La idea central de hoy, tema, historia y mensaje forman tres niveles distintos de una misma obra. El tema nos dice dónde estamos. La historia nos dice qué está ocurriendo. El mensaje nos ayuda a comprender por qué esa experiencia puede importar más allá de sus detalles concretos. Y cuando esos tres niveles trabajan juntos, algo interesante sucede. Las imágenes dejan de ser simples registros, las escenas dejan de ser simples actividades, y el relato empieza a resonar en lugares mucho más profundos de la experiencia humana. Por eso algunas historias permanecen en la memoria durante años, no porque recordemos cada detalle, sino porque seguimos recordando aquello que nos hicieron comprender. Capítulo 18. ¿Cómo encontrar historias cuando aparentemente no está pasando nada? Existe una sensación que tarde o temprano experimenta toda persona que trabaja con documentales, observación o procesos de largo plazo. La sensación de que no está ocurriendo nada. Se sale a grabar, se mira alrededor, y todo parece igual que ayer. Las plantas siguen ahí, el paisaje sigue ahí, las estructuras siguen ahí. Y entonces aparece una pregunta inquietante. ¿Dónde está la historia? La respuesta suele ser sorprendente. La historia sigue existiendo. Lo que ocurre es que muchas veces está avanzando a una velocidad distinta de la que esperamos. La ilusión de que nada cambia. Pensemos en una semilla recién sembrada. Durante varios días no ocurre nada visible. Después de una semana, aparentemente tampoco. Y sin embargo, bajo la superficie el proceso ya comenzó. La cubierta se ablanda. La humedad activa mecanismos internos. Las primeras raíces aparecen. La planta está trabajando mucho antes de mostrarse. Cuando finalmente emerge el brote, solemos decir, ahora empezó. Pero no es cierto. Había empezado mucho antes. Simplemente no podíamos verlo. Y lo mismo ocurre con muchas historias. El error de perseguir acontecimientos. Los creadores principiantes suelen buscar eventos, algo extraordinario, algo inesperado, algo llamativo. Esperan que ocurra algo que justifique sacar la cámara. Los documentalistas experimentados desarrollan otra mirada. Aprenden a seguir procesos, porque los acontecimientos duran segundos. Los procesos pueden sostener meses o incluso años de narración. Una tormenta dura unas horas. La recuperación de un suelo puede durar temporadas completas. Una cosecha dura un día. La construcción de fertilidad puede durar años. Y muchas veces las historias más profundas viven precisamente en esos cambios lentos. Cambiar la pregunta. Existe una pregunta que puede transformar completamente la forma de observar. No preguntar, ¿qué ocurrió hoy?, sino, ¿qué está cambiando? La diferencia parece pequeña, pero modifica toda la mirada, porque obliga a prestar atención a las transformaciones. Y las transformaciones son el corazón de la narrativa. El campo como territorio de historias lentas. Si observamos con atención, gran parte de lo que ocurre en la naturaleza pertenece a esta categoría. Procesos lentos, procesos acumulativos, procesos invisibles durante gran parte de su desarrollo. Por ejemplo, la maduración del compost, la recuperación de la fertilidad, la adaptación de un cultivo, el avance de una estación, el crecimiento de una planta, la formación de una comunidad biológica, la regeneración de un ecosistema. Ninguna de estas historias ocurre en una tarde, y sin embargo pueden ser mucho más profundas que muchos acontecimientos espectaculares. El valor narrativo de la espera. Aquí aparece una idea muy importante. La espera no es ausencia de historia. Muchas veces la espera es la historia. Imaginemos una situación sencilla. Se instala una protección para enfrentar una temporada difícil. Durante las semanas siguientes no ocurre ninguna actividad relevante. No se construye nada, no se siembra nada, no se modifica nada. Desde el punto de vista de la acción visible, parece que todo se detuvo. Pero desde el punto de vista narrativo ocurre algo muy distinto.
Existe una pregunta abierta, y mientras la pregunta permanezca abierta, la historia sigue viva. La pregunta que conecta escenas existe una herramienta extraordinariamente útil para construir continuidad. Al finalizar cualquier escena, preguntarse, ¿qué estamos esperando ahora? Observe algunos ejemplos. Terminamos un compost. ¿Qué esperamos ahora? Que madure. Terminamos una siembra. ¿Qué esperamos ahora? La germinación. Terminamos una poda. ¿Qué esperamos ahora? La respuesta de la planta. Instalamos una protección. ¿Qué esperamos ahora? La llegada de condiciones difíciles. De inmediato aparece un puente hacia el futuro. Y ese puente es narrativa. Historias abiertas e historias cerradas. Muchas veces pensamos en las historias como algo que tiene un principio y un final claramente definidos, pero gran parte de la vida real funciona de otra manera. Está compuesta por historias abiertas, procesos que todavía no concluyen, preguntas que aún no tienen respuesta, experimentos cuyos resultados siguen desarrollándose, y precisamente por eso resultan tan interesantes, porque el futuro todavía participa en el relato, todavía puede ocurrir algo, todavía existe incertidumbre, todavía existe transformación. La diferencia entre noticia y documental: una noticia suele responder una pregunta concreta. ¿Qué pasó? Un documental de observación suele responder una pregunta diferente. ¿Qué está pasando? La diferencia parece mínima, pero cambia completamente el enfoque. La noticia se concentra en el acontecimiento. El documental se concentra en el proceso. Uno mira un momento, el otro observa una evolución. Y cuando se aprende a mirar evoluciones, aparecen historias en lugares donde antes parecía no haber nada. Aprender a detectar procesos en curso. Una práctica muy útil consiste en comenzar a elaborar una lista mental de procesos abiertos, no de resultados, no de conclusiones, procesos, preguntas que siguen avanzando. Por ejemplo, ¿cómo evolucionará este suelo durante los próximos meses? ¿Qué consecuencias tendrá esta decisión? ¿Cómo responderán las plantas a este cambio? ¿Qué ocurrirá cuando llegue la siguiente estación? ¿Qué transformación está comenzando ahora mismo? Cada una de estas preguntas contiene potencial narrativo, porque todavía desconocemos la respuesta. El valor del misterio. Toda historia necesita una forma de incertidumbre. No necesariamente un gran conflicto, no necesariamente un peligro. Basta con una pregunta sincera, algo que todavía no sabemos, algo que sigue desarrollándose, algo que requiere tiempo para revelarse. Por eso los procesos lentos pueden ser tan poderosos, porque contienen un misterio permanente. El misterio de la transformación. La mirada del observador. Con el tiempo, muchos creadores dejan de perseguir acontecimientos extraordinarios, empiezan a desarrollar una sensibilidad distinta, aprenden a detectar cambios pequeños, variaciones, consecuencias, patrones, procesos que se despliegan lentamente. Y entonces descubren algo importante. Las historias más interesantes no siempre aparecen cuando ocurre algo espectacular. Muchas veces aparecen cuando una transformación silenciosa empieza a hacerse visible. La idea central de hoy: cuando parece que no está pasando nada, normalmente sí está pasando algo. Lo que ocurre es que la transformación todavía no se ha revelado por completo. La narrativa no depende únicamente de los acontecimientos, depende de los cambios. Y los cambios pueden ser rápidos o lentos, visibles o invisibles, repentinos o graduales. Por eso una de las habilidades más valiosas de un director consiste en aprender a observar aquello que continúa evolucionando bajo la superficie. Porque muchas veces las historias más poderosas no son las que explotan frente a nuestros ojos, son las que crecen lentamente, las que avanzan en silencio, las que solo se vuelven evidentes cuando alguien ha tenido la paciencia suficiente para observarlas durante el tiempo necesario.